Hola, ¿qué tal? Buenos días o buenas tardes. No sabemos a qué hora se transmite. De hecho, se va a transmitir durante el día esta presentación. Es un gusto estar con ustedes para presentar una obra monumental, dos tomos inmensos con las entrevistas que dio durante su vida Elena Garro. Se llama Diálogos con Elena Garro, entrevistas y otros textos, que es una compilación, edición, y tiene un estudio y varios textos contextuales y notas de Patricia Rosas Lopategui, que nos acompaña para presentar esta obra. Yo soy Luis López Rosales, soy representante de la editorial Geriza, y bueno, ya son varias veces, Patricia, que vamos presentando esta obra y siempre me siento como en la primera ocasión. Y la gran ventaja de un libro tan voluminoso, casi 1600 páginas con casi 200 imágenes y un montón de cosas por descubrir, bueno, son varias ventajas. Una es que por donde uno le abra, uno encuentra algo interesantísimo en lo que uno se queda anclado y quisiera continuar. La otra cosa es que precisamente entre tantas páginas, uno justamente siempre que abre el libro es como ver un libro nuevo, ¿no? Entonces es una cosa sensacional. Bueno, y este libro que está circulando ya desde hace algún tiempo, se puede adquirir en librerías y en plataformas electrónicas con venta de libros y entrega a domicilio, entonces lo pueden solicitar. Ya saben, muchas de ellas ya son muy famosas, otros portales de librerías de cadenas también famosas en México, y en algunas librerías pequeñas, muchas de ellas, si no es que ya todas tienen actualmente la entrega a domicilio. En fin, estamos por presentar en la Feria del Libro del Zócalo, donde cada año estamos, y a quien agradecemos al gobierno de la Ciudad de México por este esfuerzo, ahora de manera virtual, y estar aquí con ustedes para presentar este libro. Este libro, o esta obra en 2 volúmenes, inicia con una carta, Patricia, una carta que te escribió Elena Garro, donde se muestra muy sorprendida por tu perspicacia al hacer una reseña de Recuerdos del Porvenir. Platícanos un poco de esta carta, de cómo surgió esta iniciativa de estos libros, que además has escrito otros, has compilado otros textos de ella. Platícanos cómo llegaste a esta monumental obra. Hola, pues muy buenos días y gracias. También estoy muy contenta de encontrarme aquí y compartir con ustedes pues más información, porque Elena Garro es inagotable. También estoy muy agradecida con la Feria del Libro del Zócalo y a todos los que la organizan de esta manera virtual. Muy agradecida con la editorial Gediza por apostarle a este proyecto pues muy voluminoso, que hoy en día no cualquier editorial se lanza a este o se arriesga, ¿no? Pero, en fin, muchas gracias, Luis. Pues un placer también estar aquí dialogando contigo nuevamente para llegar hoy a los capitalinos y, bueno, ya todos los que nos escuchen en México y fuera de México, y con las redes sociales, esa es una gran ventaja, ¿no? Pues, mira, la cuestión de la carta, tan sorprendido tú de verla ahí en el libro, en el volumen 1, como yo cuando la recibí. Resulta que en 1976 yo leí por primera vez Los Recuerdos del Porvenir en un curso de literatura. Estudiaba yo letras en el Tecnológico de Monterrey y cuando llegué a la Ciudad de México en 1980, mi proyecto era seguir estudiando, investigando la vida y obra de Elena Garro, que en aquellos momentos estaba totalmente silenciada, marginada, convertida en la traidora, en la cantante del año, según Carlos Monsiváis, y en fin, una serie pues de difamaciones que se habían orquestado en contra de ella. Y en la Ciudad de México yo empecé a colaborar con Gustavo Sainz, quien dirigía el Departamento de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes en ese entonces. Y Gustavo había conocido a Elena Garro en los años 60, y él tenía contacto con Garro, que en esos momentos ella vivía en Madrid, en el exilio. Y yo le pedí su dirección porque yo estaba precisamente trabajando Los Recuerdos del Porvenir
y él me la dio, me la proporcionó. Publiqué ese ensayo, ese artículo en la Semana de Bellas Artes, ahí que dirigía Gustavo Sainz, y le mandé el periódico a Elena Garro a Madrid y con una cartita, ¿no? Y ella me contestó y es una carta realmente muy halagadora y bueno, la guardo como un gran tesoro y pensé que sería muy buena idea abrir el volumen 1 con un fragmento de esa carta, ¿no? Que desde ahí, bueno, desde el 76 que yo la leí, ya quedé ligada eternamente a Elena Garro. Así estuvo la historia de esa carta. Entonces provienes del estudio de las letras, eres especialista, quizás la especialista más completa en la obra y la vida de Elena Garro, pero no solo de ella, y además justamente tu vida pegada a la obra y la vida de Elena Garro comienza como siendo tú parte de la actividad cultural y literaria de este país. Y justamente esta obra nos abre un panorama gigantesco a una porción del siglo XX interesantísima para México y donde obviamente la protagonista en este caso es Elena Garro. Pero platícanos un poco quién era en ese momento Elena Garro como escritora, por supuesto lo principal como la escritora, pero también como figura, y quién es hoy, porque no fue la única mujer la única escritora de gran valía por sus textos y tampoco la única mujer que enfrentó mil y un dificultades para ver su obra. Platícanos un poco de todo esto, Patricia. Sí, claro que sí. Bueno, para empezar, yo diría, Luis, que tengo que mencionar que Elena Garro, antes de casarse con Octavio Paz, ellos se casaron en 1937. Pero antes de casarse, Elena Garro ya era una figura importante, relevante dentro de la cultura mexicana. Ella era estudiante, bueno, en ese momento, en 1936, era estudiante de letras en la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM y era coreógrafa del teatro universitario que dirigía Julio Bracho, era bailarina de ballet clásico, era actriz. Entonces, ella tenía un proyecto artístico, digamos, ¿no? Dentro de ese movimiento cultural que era México. También tengo entendido que Elena Garro incluso bailó en la escuela de danza de Nelly Campobello. En fin, era toda una figura. Cuando Elena Garro se casó con Octavio Paz en 1937, todos estos proyectos quedaron truncados porque Octavio Paz no permitió que ella continuara con ninguno de estos, digamos, de estos intereses culturales, artísticos, literarios de Elena Garro. Y después ellos vivieron casi 10 años fuera de México. Primero en Estados Unidos y después en París, en Japón, una breve temporada, y finalmente en Suiza, Octavio Paz siguiendo su carrera como diplomático. Y cuando ellos regresaron a México a finales de 1953, Elena Garro se reintegra a la vida cultural y literaria de México, de su país, pero también se incorpora y no, porque no puede participar activamente como escritora, como, digamos, ella está tras bambalinas, ¿no? Asiste a todas las tertulias, convive con todos los intelectuales de la época, con los escritores, con los productores de cultura, pero ella no puede escribir, no puede publicar. Es decir, escribir sí puede, porque escribió. Elena Garro siempre escribió, pero no podía publicar, ¿no? Porque Octavio Paz obstaculizaba ese aspecto de su vida, ¿no? Entonces Elena estuvo, podríamos decir que 20 años confinada en la esfera privada y en el rol tradicional de madre y esposa y compañera, la esposa de Octavio Paz. Finalmente,
En 1957, Elena Garro se dio a conocer como dramaturga en el grupo de poesía en voz alta que dirigía Octavio Paz, entre otros intelectuales de la época. Juan Soriano participó en ese grupo, Juan José Arreola, Héctor Mendoza, Ibáñez como director, etc. Y en ese momento vamos a ubicar a Elena Garro, ¿no? A finales de los años 50, cuando ella se da a conocer como dramaturga, y unos 6 años después, cuando publica Los Recuerdos del Porvenir en 1963. ¿Qué sucedió en esos momentos en México? Bueno, pues en esos momentos en México, quienes llevaban la batuta, quienes controlaban todas las publicaciones y que eran los reconocidos autores, pues eran los varones, ¿no? Entre ellos, pues Octavio Paz, Carlos Fuentes, Juan Rulfo, entre muchos más. Pero también había mujeres, obviamente, también estaban las escritoras produciendo. Desde los años 40, 50, por ejemplo, vemos 2 figuras muy importantes que están produciendo, que van a ser Guadalupe Amor, por ejemplo, Margarita Michelena, que fue muy amiga de Elena Garro, Luisa Josefina Hernández como dramaturga, da a conocer sus primeras piezas desde mediados de los años 50, incluso como novelista a finales del 59, y vamos a tener todo este grupo, toda esta pléyade de escritoras a finales de los 50, como Rosario Castellanos, que en el 57 publica Balún Canán, Guadalupe Dueñas, que en 1958 publica Tiene la noche un árbol, en el Fondo de Cultura Económica. En el Fondo de Cultura Económica publica también Amparo Dávila, en 1959 Tiempo destrozado. Posteriormente tenemos a María Luisa La China Mendoza, Inés Arredondo en los 60. En fin, todas estas mujeres están obviamente creando, produciendo cultura, forman parte de este ambiente. Y Elena Garro, claro, entra a este ámbito, a este mundo, y va a relacionarse con todos ellos, con todas ellas. Sí, pero desde mi punto de vista, Elena Garro va a ser un caso aparte, va a ser una escritora siempre, una figura muy distinta a todas y a todos ellos. No solamente porque Elena, no, y esto no quiero, desde luego no quiero de ninguna manera minimizar las aportaciones de cada una de estas escritoras, especialmente de las mujeres. Yo me enfoco en las mujeres. No minimizo desde luego sus aportaciones, pero las aportaciones de Elena Garro son mucho mayores, ¿no? Elena Garro entra como dramaturga y renueva el teatro. En 1957, con esas pequeñas piezas en un acto, digamos, decapita, termina con el teatro costumbrista tradicional que se venía dando en México, ¿no? Entonces ella lo renueva, es para mí la pionera del realismo mágico en el teatro mexicano. Y después, con Los Recuerdos del Porvenir, pues definitivamente Elena Garro va a ser una de las autoras más experimentales en esos momentos. Y sin embargo, es una escritora que no ha ocupado todavía el lugar que se merece, ¿no? Dentro de las letras, no solamente mexicanas, sino universales. Ahora bien, quería mencionarte por qué también es un caso aparte, Luis, y a quienes nos escuchen y nos vean. No solamente es un caso aparte porque va a ser una escritora que va a renovar la narrativa con Los Recuerdos del Porvenir, con un cuento como La culpa es de los tlaxcaltecas en 1964, con sus piezas teatrales a finales de los años 50, sino también porque Elena Garro va a ser una figura que no se va a dedicar únicamente a la literatura, a la creación. Es una escritora que va a tener un compromiso político y social, que va a luchar por la democracia y por la justicia, no desde su escritorio, no desde su obra ficticia, sino con sus acciones, ¿no? Ella va a ser una activista, y esto también la coloca en una esfera, en un espacio distinto, ¿no? O sea, Elena siempre está aparte de todas y todos los demás. Se relaciona con ellos, convive con ellos, pero se mantiene al margen, porque Elena va a defender a toda costa la libertad de expresión.
Así es una figura paradigmática y especial en cuanto a un tipo de liberación femenina que al mismo tiempo que es activa, al mismo tiempo tiene herramientas que van minando, pero desde dentro, digamos, no de manera publicitaria, digamos, ¿no? Nunca se adhirió a algún grupo feminista, nunca tampoco firmó algún desplegado ni cosa por el estilo, ¿no? Fíjate que justamente esto que mencionabas del tiempo en el que ella empezó, bueno, y de cómo ella fue conociendo a todos estos intelectuales, escritores, no solo de México, sino de otras partes. Bueno, pues nos habla también de aquellos años en la Ciudad de México, en una ciudad que los cronistas nos recuerdan constantemente que se podía caminar de orilla a orilla casi, ¿no? Y bueno, pues nada menos que la primera entrevista que le hacen, que aparece en estos volúmenes, es de otro escritor, que ahorita se me va, ya nos dirás ahorita el nombre real de ese escritor, pero se conoce como Francisco Tario, de quien era vecino. Y bueno, hacían ahí sus reuniones y bueno, y ahí hace unas declaraciones interesantes, ¿no? Sí. También es muy interesante lo que nos dices acerca de estas renovaciones de Elena Garro. La historia del teatro en el siglo XX en México comienza con unos jóvenes en el Teatro de Ulises en búsqueda de cosas nuevas y se acercan a obras de Pirandello y en fin, de otros escritores que están en boga en ese momento, crecen y empiezan con los movimientos teatrales, pero justamente lo que dices es que ellos queriendo buscar renovarlo, no se fijan que lo tienen a un lado a una dramaturga verdaderamente excepcional. Usigli, con toda su grandeza, no deja de ser exactamente costumbrista. Ella sí, ella se atreve a renovar las formas, los personajes, las psicologías, los ambientes, todo esto, y es muy interesante también. Bueno, pero también es muy interesante la forma en que ha ido siendo recibida la obra de Elena Garro, y quiero referirme a dos de esas formas. Una es la cantidad de gente que escribió acerca de Elena Garro. Menciono en el primer volumen a Vuelo de Pájaro, a José Emilio Pacheco, a Jorge Ruiz Dueñas, a Elena Poniatowska, a María Luisa La China Mendoza, por solo mencionar algunos. Además, en los dos volúmenes hay cantidad de periodistas, algunos de ellos activos en la actualidad, que conocieron a Elena Garro o a Elena Paz, siendo ellos muy jóvenes. Por ejemplo, está Miguel Ángel Quemán, con quien ya tuviste oportunidad de hablar sobre estos volúmenes exactamente, Luis Carlos Sánchez, si no mal recuerdo, en fin, otros periodistas que siguen en activo. Pero también hay otro tipo de recepción, que es la que se ve influida por la obra de Elena Garro, que es, el caso más claro es el parecido, digámoslo así, de la gran obra de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, con la obra de Elena Garro, Recuerdos del Porvenir. Entonces, este tipo de recepción que por un lado absorbe y por otro lado recibe y comenta, nos hablan de una figura peculiar. Y en estas entrevistas justamente hay ese enfrentamiento hay un poco de todo, ¿no? Un poco desde las entrevistas más profundas hasta unas entrevistas, por decirlo así, más de color, ¿no? ¿Cómo era esta Elena Garro viendo toda esta... ¿Cómo se veía a sí misma? ¿Qué asumía ella de sí misma como artista? Y cómo veía su recepción un poco más allá de lo político, que sería tan extenso que yo creo que ya no nos da mucho tiempo ahorita como para hablarlo. Quedémonos en esa parte. ¿Cómo se veía ella como artista? ¿Qué se reflejan en estas entrevistas? Bueno, sí, claro. Bueno, en estas entrevistas, ay, Luis, se refleja, yo creo que gran parte de la cosmovisión y de la ideología de Elena Garro. Por eso yo me di a la tarea, esta tarea fue realmente exhaustiva bueno, terminé agotadísima cuando concluí este proyecto, porque realmente, pues sí, es un proyecto muy ambicioso,
no solamente la búsqueda, todo lo que eso implica, a pesar de tener maravillosos colaboradores y colaboradoras, pero aún así, ¿no? Claro, aquí vemos a Elena Garro, preocupada obviamente, porque Elena sabía que ella era una escritora, obviamente, y que era una escritora talentosa. Lo que pasa es que, claro, Elena Garro era una persona humilde, era una persona que no estaba constantemente tratando de que la ensalzaran o que la halagaran, ¿no? Pero al mismo tiempo Elena sabía de sus limitaciones como creadora. Ella decía que en México todavía hacía falta mucho para tener escritores de la talla, por ejemplo, de Balzac o de Dostoyevsky, dos de los grandes autores que ella admiraba enormemente, ¿no? Entonces, decía, nos falta mucho, a nosotros los mexicanos somos todavía... estamos en pañales, tenemos que leer más, tenemos que prepararnos más, tenemos que tener un gobierno democrático, tenemos que tener justicia social, tenemos que realmente integrar como parte de la nación a los grupos desprotegidos, discriminados, como a los indígenas, que son parte de nuestra identidad, de nuestra cosmovisión, somos seres duales, en fin. Y al mismo tiempo vamos viendo pues sus puntos de vista sobre los creadores nacionales y extranjeros, y también vamos viendo a una autora, obviamente, que está luchando por la igualdad de género. En Elena Garro constantemente hay una preocupación por la opresión de la mujer en la sociedad patriarcal, porque ella lo vivió en carne propia, ¿no? Y lo vemos en su obra. También vamos viendo a esta escritora desde la entrevista que tú mencionaste, que le hace Francisco Tario, que recopiló este material, Alejandro Toledo. Vamos viendo a esta Elena ya desde ahí muy irreverente, muy contestataria, ¿no? Y esto lo vemos a lo largo de todas las entrevistas. Cuando Elena Garro regresó en 1993, ya para quedarse a vivir en México después de 20 años de exilio, muchas personas lo manejan como autoexilio. Para mí fue un exilio, ¿no? Para mí la obligaron, la forzaron a salir de México. No tenía otra alternativa Elena Garro, no tenía trabajo, era perseguida, era constantemente acosada por la Federal de Seguridad, etc., por la DFS, ¿no? La policía, digamos, policíaca del gobierno. Entonces, Elena Garro, vamos a ver que cuando regresa en el 93, bueno, ella hacía declaraciones como, bueno, ya México conmigo ya no se mete, yo tampoco me voy a meter con México, ya me fue como en feria, ya no puedo seguir atacando al gobierno. Sin embargo, tú vas a ver que en todas las entrevistas Elena seguía lanzando unas críticas sumamente acerbas en contra del gobierno, en contra de los intelectuales coludidos con el poder, que ganaban todos los premios, claro, porque se dedicaban, decía ella, a escribir laudos a los hombres del poder, ¿no? Entonces, es muy interesante ver esta mirada de Elena polifacética, que abordaba todos los temas de su tiempo, en todos los aspectos, ¿no? Yo les recomiendo que lean, que busquen estos libros. Estoy segura que los van a iluminar en cuanto a quién es, quién fue, quién sigue siendo esa gran pluma que forma parte de nuestra vida nacional. Así es, y se van a entretener horrores viendo esta compilación de imágenes. Hay fotos, por cierto, una de las fotos que tienes atrás, estás con Elena Garro, ahí en tu librero, aparece también acá, ¿no? En fin, aquí encontrarán esta breve presentación que ya estamos a punto de terminar, estamos a unos segunditos. Patricia, yo creo que deja muchas ganas de acercarse a estos volúmenes. Créanos que vale mucho la pena comprarlos. Y durante el tiempo que seguimos esperando la vacuna, créanme que tendrán tiempo para leerlos, porque además no es necesario leerlos de corrido, se pueden ir leyendo a cachos. Lo primero, eso sí, empiecen por el estudio inicial de Patricia Rosas,
que contextualiza vida, obra, tiempo, de Elena Garro. En fin, tenemos que terminar muy rápidamente. Patricia, muchas gracias. Un placer para mí, muchas gracias, saludos a todos los capitalinos y a todos los que nos vean y escuchen fuera de México, muchas gracias. No dejen de leer a Elena Garro, estamos seguros que ella no los va a defraudar. Muchas gracias, Patricia, muchas gracias a la Feria Internacional del Libro del Zócalo, organizado por el Gobierno de la Ciudad de México. Y bueno, recuerden, Diálogos con Elena Garro, entrevistas y otros textos, publicado por Editorial Gedisa. Muchas gracias y hasta pronto.